Bueno, vamos a ver hoy el segundo tema sobre la sangre, que es sobre la serie blanca, sobre el sistema leucocitario. Y vamos a empezar por el principio, que es por la hematopoiesis. Como vimos en el tema anterior, la hematopoiesis es el proceso por el que se forman nuevas células sanguíneas a partir de una célula común, que es la célula madre hematopoyética. Y vamos a tener que tenemos unas células como son los eritrocitos, los granulocitos, monocitos y plaquetas que solamente se van a producir en la médula ósea y otra serie de tipos de células, que son los linfocitos, que se pueden producir en la médula ósea, pero también en órganos linfoides secundarios y en el timo van a madurar. Os pongo aquí el esquema general y como veis tenemos que todas estas células se producen en la médula ósea. Los linfocitos, ya os he dicho, también pueden madurar en órganos linfoides secundarios, como son los ganglios, o en el timo, y cuando ya están maduras van a pasar a la sangre y algunas de ellas necesitan pasar al tejido, como pueden ser los monocitos, ¿no? Para terminar de madurar y convertirse en macrófagos. Vamos a tener la célula madre hematopoyética, que también lo podéis encontrar como hemocistoblasto, que va a originar dos precursores, uno para la serie linfoide y otro para la serie mieloide. Vale, dentro de la serie mieloide vamos a tener los granulocitos, que van a tener todos un desarrollo, digamos, muy similar. Este desarrollo de los granulocitos se llama granulopoiesis y se van a desarrollar tanto neutrófilos, basófilos como eosinófilos. Yo, para que sea más sencillo, os lo he puesto como un esquema general, pero no olvidéis nunca que aunque estas células no se puedan distinguir unas de otras en sus primeros estadios, vienen de una célula comprometida diferente cada una, ¿vale? Aunque morfológicamente no se puedan diferenciar, no significa que todas sean lo mismo, son diferentes células, aunque no se puedan diferenciar en el microscopio. Y vamos a tener unas partes que van a ser comunes y ya una parte en la que se va a pasar, que ya se ve en los frotis, ya se ve las diferencias. La primera parte común va a ser el mieloblasto, es el primer precursor que se puede diferenciar y va a tener en general o dos o tres nucleolos bien definidos que se pueden ver en las tinciones y una relación núcleo-citoplasma muy alta. Quiere decir que el núcleo es muy grande en relación con el citoplasma. Ese citoplasma va a ser muy basófilo. La cromatina del núcleo va a estar más o menos laxa y puede o puede no tener granulación primaria azurófila, o sea, esos gránulos azurófilos. El siguiente paso sería el promielocito, sigue con los nucleolos, ya cada vez el núcleo va siendo más pequeño, el citoplasma sigue siendo basófilo y lo que vamos a ver es que ese núcleo es excéntrico, es decir, no va a estar en el centro de la célula, sino a uno de los lados. La cromatina va a estar un poquito más condensada, pero sigue siendo bastante laxa, y aquí ya sí que tenemos los gránulos azurófilos. El siguiente paso sería el de mielocito. Ya esos nucleolos ya no son visibles. El citoplasma empieza a ser ligeramente acidófilo, es decir, ya pierde esa capacidad basófila, ya se teñiría de otro color. El núcleo sigue siendo excéntrico y ya empieza a haber una granulación secundaria típica de cada granulocito. El metamielocito ya se empezaría a riñonar ese núcleo, que nos daría los diferentes núcleos típicos de cada granulocito. Ya la cromatina está mucho más densa y va a predominar esos gránulos específicos sobre los gránulos azurófilos. Si nos fijamos en solamente los neutrófilos, vamos a tener esos precursores más o menos comunes de las tres células y pasaríamos al neutrófilo en banda y al segmentado, ¿vale? En las preguntas tipo test sí que suele caer a menudo en qué estadio es en el que perdón, empieza a ver los gránulos. Los neutrófilos maduros que van a tener esos gránulos azurófilos que van a tener enzimas lisosomales, enzimas que van a servir porque estas células son del sistema inmune para destruir otras células. Vamos a tener estas enzimas lisosomales que pueden ser la peroxidasa,
la muramidasa, que también se llama lisocima, ¿vale? Esto ojo para los test porque sí que ha habido una pregunta test, luego la veremos, que con esa pregunta ha habido dificultades. Va a tener unos gránulos que son ya específicos de neutrófilos, en los que puede haber lactoferrina, colagenasa y también esa lisocima, y unos gránulos terciarios que son muy parecidos a los específicos, que además tienen gelatinas. ¿Qué función tienen todo esto? Bueno, pues al final es defenderse contra el ataque de patógenos. Van a tener unos receptores para las inmunoglobulinas G, que ya veremos que son las inmunoglobulinas principales al principio en la respuesta inmune, y para el complemento, que el complemento también lo veremos en el tema de inmunología. Se van a unir y gracias a estas enzimas van a poder digerir o destruir esas células, ¿vale? Cuando vierten ese contenido enzimático fuera de sus vacuolas donde está, se llama degranulación. Solo para recordaros, como os he puesto aquí el FC y el complemento, cuál era la parte del FC, la región FC del anticuerpo, ¿vale? Pero esto lo veremos mejor en el tema de inmunología. El anticuerpo, algunas partes del anticuerpo tienen unas regiones que son únicas. Por ejemplo, la región FAB es lo que se va a unir al antígeno. Es la región que tiene el parátopo, que es específico del epítopo. Y tenemos también la base de esa Y, que sería la región FC, que es lo que se va a unir a proteínas específicas. Entonces, como os imagináis, el antígeno tiene pegado ese anticuerpo, y estos neutrófilos van a liberar esas enzimas que tienen, digamos, afinidad por ese FC, con lo cual una célula que tenga sus anticuerpos pegados va a ser atacada por los neutrófilos. Son polimorfonucleares, es el tipo más abundante que hay en la sangre de estos granulocitos, y tiene un periodo de vida bastante corto, entre horas y días. Y como os he dicho, la función principal es el sistema inmune. De los eosinófilos, como veis, comparte esas células precursoras, que, repito, la morfología es idéntica, no se puede diferenciar, pero son células diferentes, que vienen de una célula comprometida diferente. Y vamos a encontrar dentro de los eosinófilos dos tipos de gránulos, mayores y los menores. Dentro de los gránulos mayores, y esto también suele caer bastante en el tipo test, vamos a tener el núcleo cristaloide denso, ¿vale? En ese núcleo cristaloide va a estar una proteína que se llama la proteína mayor básica, o PMB, que es tóxica para parásitos y para células. También lo que va a hacer esa proteína es neutralizar la heparina, ¿vale? Y inducirnos la liberación de histamina, que es la histamina propia de basófilos. Y tenemos los gránulos menores que no tienen ese cristaloide y que aparecen más tarde en la maduración. Esos eosinófilos van a secretar algunos compuestos que ya vimos en el tema anterior de la hematopoiesis, y también el factor de necrosis tumoral, que son citocinas, ¿vale? ¿Qué nos va a producir? Bueno, pues va a intervenir en la inflamación y en la apoptosis de otras células. Y lo mismo, van a modular tanto la respuesta inflamatoria como una respuesta inmune. Y también forman parte, por esa modulación que tienen de la histamina, de las reacciones alérgicas. En los basófilos vamos a tener gránulos basófilos que son específicos. Estas células son grandes, son irregulares y se tiñen más rojo-púrpura porque aumenta la cantidad de mucopolisacárido ácido que tienen. Entonces tienen más apetencia por los colorantes básicos. Son los menos abundantes en sangre, su núcleo es muy irregular, y lo que vamos a ver en un frotis casi siempre van a ser la granulación. Vamos a ver los puntitos de la granulación y no vamos a poder distinguir muy bien ese núcleo. Sobre todo son muy importantes en las alergias y que no deja de ser una respuesta inmune. Tienen dos tipos de gránulos azurófilos, que van a tener también enzimas lisosomales como los demás,
y específicos o secundarios que van a tener la histamina, que es un vasodilatador, el heparansulfato, que también es un vasodilatador, la heparina, que es anticoagulante, pero se cree que también tiene otras funciones, y leucotrienos, que lo que hacen es contraer el músculo liso de las vías aéreas. Como veis, es un poquito lo que es la reacción alérgica, ¿no? Y bueno, solo como resumen, vamos a tener ese mieloblasto que va a dar un promielocito. Vamos a tener diferentes mielocitos, neutrófilos, basófilos o de eosinófilos, y se va a ir desarrollando la célula hasta convertirse en una célula madura, que ya sí que es distinguible en un frotis. Dentro de la maduración hormoblástica tenemos otro tipo de células que no serían granulocitos, aunque tienen gránulos, que son los monocitos. Los monocitos los vamos a poder encontrar tanto en la sangre como en la médula ósea. Tienen un núcleo lobulado y el citoplasma con las tinciones de Romanowsky se suele ver gris-azul y con unos gránulos finos. Cuando ese macrófago sale del vaso y entra en un tejido, perdón, ese monocito sale del vaso y entra en un tejido, se va a convertir en un macrófago. Y cuando ese macrófago entre en contacto sea activado por linfocitos o entre en contacto con un antígeno, se va a convertir en un macrófago activado. ¿Cómo funciona ese macrófago? Bueno, pues esas células van a producir pseudópodos, que son, digamos, como esvaginaciones de la membrana, y va a fagocitar los cuerpos extraños y los va a eliminar. En los granos azurófilos vamos a encontrar hidrolasa ácida, aril sulfatasa y esterasa no específica y peroxidasa. Los macrófagos pueden llamarse, bueno, forman parte del sistema fagocito mononuclear o sistema reticuloendotelial, y vamos a encontrar diferentes nombres para esas células dependiendo en qué órganos se encuentren, ¿vale? Y por último, en la hematopoiesis tendríamos otra línea completamente diferente, que sería la de los linfocitos, que va a provenir de una célula madre linfoide. Va a completar su desarrollo en órganos linfoides primarios y secundarios, como pueden ser el timo, el bazo, los ganglios linfáticos y algunos tejidos linfoides asociados a las mucosas. Van a andar circulando por el organismo a través de los vasos y del sistema linfático. Y vamos a tener dos estadios de maduración. Un estadio, el primero, que va a ser independiente de antígeno y que va a ocurrir en la médula ósea, y un segundo estadio que ya va a ser dependiente de que ese linfocito tenga contacto con los antígenos. Y eso ya ocurre en los en los órganos linfoides secundarios. Dentro del estadio 1, el que es independiente de antígeno, vamos a tener células B, estoy hablando ahora de las células B, el estadio pre-B, linfocitos B inmaduros y linfocitos B maduros. Esos linfocitos van a ser vírgenes, ¿vale? Se llaman linfocitos vírgenes. Una vez que esos linfocitos entran en contacto con un antígeno y activados por un linfocito T, ya se van a convertir en linfocitos activados, ya sería el estadio 2, y van a secretar anticuerpos. Parte de esos linfocitos activados que secretan anticuerpos, que entonces se llaman células plasmáticas, van a convertirse en linfocitos B de memoria y van a seguir circulando hasta que se encuentren otra vez con el mismo antígeno. Esto lo vamos a ver mucho mejor en el tema de inmunología. El otro tipo de linfocitos, los linfocitos T, que con una tinción normal no van a ser distinguibles, los tenemos que distinguir con tinciones especiales de los linfocitos B, se van a diferenciar en el timo, ¿vale? Y van a detectar unos antígenos que están asociados a unas proteínas que se encuentran en la membrana de casi todas las células, menos de los eritrocitos, que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, es un sinónimo del HLA, ¿vale? Es un sinónimo. En humanos se llama HLA y en todos los mamíferos se llama MHC, incluidos los humanos, ¿vale? MHC y HLA es un sinónimo, es lo mismo. Vamos a tener varios tipos de linfocitos T, los linfocitos T colaboradores, que también se llaman en inglés helper, que van a tener en su membrana un CD4, por eso se llaman CD4 positivos.
Y estos linfocitos T colaboradores van a reconocer los antígenos que están presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad 2. El complejo mayor de histocompatibilidad 2 solamente está en las células que son presentadoras de antígenos, los macrófagos, por ejemplo, células que son encargadas de fagocitar y de presentar los antígenos de lo que hayan fagocitado en sus membranas. Y tendríamos los linfocitos T citotóxicos, que presentan un CD8, por eso se llaman CD8 positivos, que lo que nos van a reconocer son los péptidos presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad 1, que está en todas las células tanto las que fagocitan como el resto de células del cuerpo, menos en los eritrocitos, ¿vale? Están las células nucleadas del cuerpo. Y lo que tienen es capacidad lítica, es decir, lo que van a hacer es cuando una célula está infectada por un patógeno y presenta en su membrana parte de ese patógeno, estos linfocitos T van a reconocer que esa célula está infectada y la van a destruir para que la infección no siga. No os preocupéis porque esto lo vamos a ver mucho mejor en el tema de inmunología. O sea, por ampliar un poquito cómo maduran estos linfocitos, los B, tenemos en la médula ósea la célula progenitora del C y se va a convertir por esos pasos de pre-B, pro-B en una célula B madura, ¿vale? Esa célula B madura va a salir de la médula ósea y va a estar circulando hasta que se encuentre un ¿Qué células maduras van a salir? Las que no reconozcan lo propio. Una parte importante del sistema inmune, o la parte básica del sistema inmune, es diferenciar lo propio de lo ajeno, para que nuestro sistema inmune no ataque a nuestras propias células. Entonces, las que reconozcan lo propio no pueden salir. Y son alrededor solamente del 10% los linfocitos que no reconocen lo propio. Una vez en el torrente sanguíneo, esas que no reconocen lo propio van circulando hasta que se encuentren con un antígeno. Si no se encuentran con un antígeno, esas células mueren. Y si se encuentran con un antígeno ya serían activadas y ya pasarían a ser células plasmáticas y posteriormente células de memoria. Bueno, esto es un poquito lo que os he dicho, que pasan a ser células plasmáticas y si no células de memoria. Con los linfocitos T, que van a madurar en el timo, ¿vale? Linfocitos T es fácil, T en el timo. Se originan igualmente en la médula ósea y en el timo van a madurar y se van a dar dos procesos, la selección positiva y la selección negativa, con el mismo principio, que solamente salgan a la circulación los linfocitos T que no reconozcan lo propio, que solamente reconozcan lo ajeno. Entonces, con la selección positiva, lo que va a pasar es que se va a permitir que aquellas células T que son capaces de reconocer lo que es suyo como algo bueno, sobrevivan. Y con la selección negativa es justo lo mismo, pero al contrario. Es decir, se van a eliminar las células T que reaccionen demasiado con el complejo mayor de histocompatibilidad propio, con, digamos, lo que se reconozca como propio, ¿vale? Vamos a tener, es lo mismo, pero al revés. Selección positiva es se permite vivir a las que reconocen lo propio como algo que no es peligroso, y selección negativa es que se eliminan aquellas que lo propio lo reconocen como algo peligroso. Y simplemente adelantando un poquito del tema de inmunología, tenemos dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. La humoral está mediada por anticuerpos y es básicamente mediada por los linfocitos B, que van a segregar esos anticuerpos y esos anticuerpos, por diferentes procesos, van a actuar contra lo extraño a nuestro cuerpo. Y la inmunidad celular, que principalmente van a ser los linfocitos T, que actúa contra patógenos normalmente intracelulares, que lo que va a acabar es destruyendo las células que están infectadas. Pues todas estas células que van circulando en la sangre las vamos a tener en diferente porcentaje. Los neutrófilos son los más abundantes. Y aquí os he puesto los porcentajes de cada uno en diferentes medidas. Esto es solo aproximado. Cada laboratorio tiene que hacer una definición de sus propios valores dependiendo de las máquinas que utilice, ¿vale? La población que tenga y la instrumentación. Estos valores pueden variar, estos son solo aproximados.